Tenemos el rostro y vamos a orar. Señor Dios Padre, bendito seas. Gracias Dios te damos en este día, porque tú nos has reunido aquí, Señor. Tú nos has traído de una manera u otra. Y te pedimos, Señor, que en este momento que vamos a compartir de tu palabra, pues ponga a la disposición de cada uno de nosotros a tu servicio, Señor. Que podamos pues estar atentos a la misma, que podamos aprovechar, Señor, y que podamos también, Señor, darnos cuenta de cuán grande, majestuosa ha sido la gracia que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Y esto lo hacemos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Siéntense. Más que una prédica, les traje un estudio. Vamos a buscar, la lectura está en Mateo capítulo 26, verso 28. Mateo 26, verso 28. ¿Ya lo tienen? Claro que sí, amén. Y dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Raro, pero hoy vamos a hablar de ese versículo, pero esto no es más que el fulminante. Este estudio se titula Perdón de pecado o remisión de pecado. ¿Cuál? Es lo mismo, no es lo mismo. Vamos a ver ahora. Ustedes han llegado muchas veces a un lugar, ¿verdad?, que hay una puerta y cuando la abren piensan que lo que iban a encontrar era un salón pequeño y de un pronto se encuentran que era un salón largo y grande y uno dice, pero no, aparentemente no parecía que iba a ser tan grande. O cuando éramos muchachos que veíamos un barquito en el horizonte, veíamos ese barquito chiquitico y se iba acercando. Y después que lo veíamos en puerto, oye, qué grande es. Y cuando ya de adultos, aquellos que han tenido oportunidad de montarse en uno de esos barquitos transatlánticos, ¿verdad? Y mira aquello por dentro, qué sé yo, cuántos salones, pisos, camarotes. Oye, no aparentaba ser lo que vimos al principio de ese barquito chiquitico, ¿eh? Así es también la salvación por medio de la gracia. La salvación por gracia, por medio de Jesucristo, es algo que nosotros a veces no le hemos dado la verdadera dimensión, el verdadero tamaño que tiene. Y de eso trata este pequeño estudio de hoy, de que nosotros veamos cuán profundo era el amor de Dios para habernos dado esta salvación por medio de Jesucristo, la salvación por la gracia. Muchos creyentes, beneficiarios de la salvación por medio de la gracia, debemos ubicarnos principalmente en lo que son los fundamentos que nos tocan. Hemos visto que los judíos tienen una serie de leyes que todavía deben perpetuarse y seguir, etc. Leyes que no son para nosotros y promesas también, inclusive hay promesas territoriales en un futuro para Israel que no nos corresponden. Entonces va a surgir la pregunta de nosotros, la parte gentil, ¿cuáles son las bendiciones de un cristiano? Y bueno, haciendo así una pequeña lista, vemos que recibimos perdón de pecado, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios como propiedad de Dios mismo, tenemos la seguridad de la salvación eterna, no es algo intermitente, es una vez y para siempre, se nos dan armas para vencer el mundo, y ustedes saben cuáles son esas armas, Habla aquellas armaduras, etcétera, la espada, la coraza, el pectoral, todo eso. Nos socorren ángeles, somos ayudados por ángeles. Se nos da paz sobre todo entendimiento, eso lo gozan los cristianos. Y se nos suplen nuestras necesidades básicas. El Señor está atento de esas necesidades, no es que sobreabunde, pero ustedes saben a lo que me refiero. Claro que el siguiente paso sería documentar cada una de esta lista con las bendiciones que pudiera tener el cristiano.
Pero cuando uno empieza a ver la primera que dice recibimos perdón de pecado, es algo como tan conocido, tan repetido, eso lo sabemos todos, que Dios nos perdona nuestros pecados, pero si lo leemos más detalladamente, como el versículo que nos ha tocado dar, acerca de que habla que por mucho es derramada esa sangre de Jesucristo para remisión de los pecados, vamos a ver detalles que resultan muy importantes entenderlos para que podamos también responder ciertas preguntas que anteriormente nos quedaban en el aire. Hay preguntas que siempre nos han quedado en el aire. Si el cristiano peca o no peca. Cosas así por el estilo. Porque Juan dice que no peca. Que el creyente no peca, pero yo peco. Bueno, vamos a ver. Por eso esto se llama perdón de pecado o remisión de pecado. Y entender esto ahora, en este momento, es lo que nos va a hacer ciertamente apreciar en toda su magnitud el valor y el poder de la sangre de Jesucristo y la grandeza de esa gracia otorgada por medio de la fe a los que son escogidos para salvación. Muchos creyentes piensan que cuando nos entregamos a Cristo, Dios perdona todos nuestros pecados, pero solamente los pecados que hayamos cometido hasta ese momento. Y luego, si pecamos, pues debemos procurar el perdón de Dios, el cual es seguro que nos lo va a dar por medio de Cristo. Pero quizás las cosas son las que estamos presuponiendo y no necesariamente sea así. Porque más que nada esto lo que es un concepto religioso que no concuerda con las verdaderas enseñanzas bíblicas. Si Dios me perdonara solamente los pecados hasta ese momento en que yo me convertí, entonces tendré que procurar al poco rato de haberme convertido de un nuevo perdón. ¿Saben por qué? Porque voy a pecar irremediablemente, puesto que lo que ha sido transformado en mí fue mi espíritu. Cristo es espíritu vivificante, pero mi carne sigue siendo débil, carne de pecado. ¡Ay, está controlada! Bueno, disculpen, lean a Pablo detenidamente, que no haciendo el bien que deseo hacer, más el mal que no deseo, esto hago. Además, como consecuencia de eso, de que entonces uno pecara, el bautismo que Pedro anunció en Hechos 2, tendría que repetirse cada día. ¿Se acuerdan esa parte donde dice, donde él le dice a los judíos arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados? Pues si cada vez que pecan tiene que volverse a bautizar, primero arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús para que entonces se le perdonen los pecados. Eso va a ser todos los días. Van a coger gripe, lo menos. A nosotros mismos se nos ha enseñado también muchas veces que cuando pecamos debemos pedir perdón a Dios para saldar esa deuda. Cuidado con lo de saldar, porque saldar es pagar y usted no tiene con qué pagar. No es que perdamos la salvación, sí, está claro, pero es algo que debemos resolver. Pues están equivocados los cristianos que creen que deben hacer algo para recibir el perdón de pecados. Están equivocados. No hay nada lo suficientemente grande que alguno de nosotros podamos hacer para recibir perdón por nuestros pecados. Absolutamente nada. No tenemos esa capacidad. Para el hombre eso es imposible. Y he aquí la grandeza de la salvación que tenemos por medio de Cristo Jesús. No es que nuestros pecados hasta ese instante son perdonados y se hace lo que se llama un borrón y cuenta nueva, que los dominicanos en asuntos de política lo sabemos muy bien qué es lo que significa borrón y cuenta nueva, sino que somos absueltos de las consecuencias del pecado, de la deuda contraída con Dios, de la condenación. Ya que Dios y no nosotros, es quien renuncia al cobro de ese concepto. Es Dios, no nosotros. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo,
Mi paz os doy, porque ya no hay conflicto con Dios y el hombre. No hay un litigio con Dios y el hombre. Y esa paz permanece con nosotros siempre. No es en un momento, porque hasta ese momento no teníamos pecado, mañana peco y estoy en guerra con Dios otra vez. No es así, no es así. Cuando Dios renuncia al cobro de ese concepto, es como el que estamos en un juicio acusados por una falta, el que nos acusa sencillamente, pues se retira y dice, no, ya yo no voy a insistir en eso, no voy a eso. Entonces nosotros mismos como que ya no podemos ser juzgados dos veces por la misma falta o por el mismo delito. Aún en nuestras leyes terrenales eso no se hace. Por eso en la palabra que nosotros leímos hoy no dice perdón de pecado como muchas traducciones bíblicas, por ejemplo, tienen eso y dice el nuevo pacto que por mucho es derramada esa sangre, ¿verdad? Para remisión de los pecados. Eso lo dice la Reina Valera de la 1602, la 95, la 2000, la 60, que es la que usamos normalmente aquí. Dice claramente remisión de pecado, que esa palabra en griego es la que buscamos, dice afesis, que significa eso, remisión. Ahora, nos vamos a Wikipedia y vamos a buscar remisión. Dice es condonación. Es el acto jurídico por el cual una persona que es acreedora de otra decide renunciar a su derecho, liberando del pago a la persona deudora. Pero no fue que yo pagué, no, es que me lo están quitando la deuda. Me la están quitando porque yo nunca voy a poder pagarla. Pero la palabra de Dios aún dice mucho más que esto, ya que la deuda del pecado no existe más. ¿Cómo? La condenación como consecuencia de nosotros haber pecado no nos será tomada en cuenta jamás. La verdad que parece algo sorprendente y en realidad eso es sorprendente, pero ese es el poder del sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el alcance de la misericordia y la gracia de Dios. Imagínense que si el Señor nos tomara en cuenta los pecados que nosotros tomásemos luego de que nos convertimos, entonces perderíamos la salvación. ¿Sí? Sí. Cada vez que pecáramos perdemos la salvación. ¿Por qué? Porque el pago del pecado es muerte. Entonces estaríamos muertos en delito o en pecado, ¿verdad? Entonces se perdió la salvación. Hermano, entonces, ¿dónde yo voy a poder cuadrar que peco pero no peco? O peco pero no soy condenado. ¿Cómo es la cosa? ¿Verdad que sí? Eso es lo que hoy vamos a tener que deslucidar nosotros. ¿Por qué? Ocurre que cuando nosotros pecamos, estando bajo la gracia, y es el estado espiritual en que se encuentra el creyente gentil, estamos bajo la gracia, Dios perfectamente puede, y lo va a hacer, corregirnos cada vez que nosotros pecamos, pero no nos va a tomar en cuenta el pecado como deuda. Pepe, no lo está tomando en cuenta. Te va a corregir, y cuidado que una corrección de Dios puede ser bastante pesada, hasta la vida se te puede ir en ello, pero no tu salvación. En otras palabras, pecamos cuando nosotros le faltamos a Dios, pero ya no se nos acusa, ya no se nos imputa la falta del pecado cometido. ¿Por qué? Porque Dios renunció a ese derecho. Porque Jesús pagó por nosotros. No es que Dios confía en nosotros, no, Dios confía en su Hijo, plenamente en su Hijo Jesucristo. Por eso no se habla de perdonar pecado, se habla de remisión de pecado.
no es perdonar un número de pecados ya cometidos. No, se habla de exonerar por siempre de las consecuencias eternas del pecado, de todos los pecados, en todos los tiempos. Vamos captando más, ¿verdad? Fíjense que no es como estábamos viendo el barquito chiquitito. Esto se pone grande. Bueno, si entendimos lo anterior, entonces, yo creo que mejor vamos a hacer que la Biblia misma hable a base de citas, porque yo necesito también que nosotros tomemos sentido de otras citas que no estaban muy claras. Vamos a documentar todo esto. Y necesito para ello su total y completa atención. Todos atención. ¿Saben por qué? Porque esto es sumamente serio. O aquí estamos viendo una gran verdad que ha sido soslayada y tenida a menos por muchos de nosotros, o yo, Pepe, estoy diciendo una gran herejía en este mediodía de hoy. Una de ambas, ¿verdad? Son dos. Vamos a ver. Mateo 26, 28 fue lo que yo leí y dice claramente: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hay otra que dice para perdón de los pecados. Y le voy a decir algo, por eso es que hay que coger la Biblia y estudiarla hasta más. En el idioma original en que fue escrito, que fue el griego, esa palabra que dice perdón en ningún momento es perdón, sino remisión. Empezando por ahí. Y es una palabra que ya yo le había dicho, así como la palabra que significa pecado, que es armatía. Armatía. La otra era afesis. Esta es armatía. Pero armatía no es pecados, porque tiene un artículo que dice la, el, lo. O sea, lo pecado, el pecado o la pecado. En este caso no son los pecados, como queriendo decir, y son muchos, sino el pecado, dándole a la palabra pecado, en este caso armatía, convirtiéndola como si fuera en algo persona. Como que el pecado viene siendo como un cuerpo, una persona, y no algo tan etéreo realmente. O sea, lo está consolidando. El pecado. Y cuando dice que estamos perdonados de el pecado, no está diciendo de los pecados, como uno pudiera creer que son los pasados, sino el pecado no tiene influencia en nuestra vida, el pecado no tiene control, no tiene dominio, pero tampoco tiene para darnos culpa en nuestras vidas. Voy a seguir con esto, ok. Se refiere no a perdonar un número determinado de pecados, sino al perdón de todo pecado y de sus consecuencias. Ciertamente, como ya les expliqué ahorita, hay grupos religiosos que no aceptan esto, porque cuando hay que elegir entre un significado, las traducciones van a utilizar el que más se acomode a su línea de creencias. Por eso es necesario que estudiemos con responsabilidad las Escrituras y por sobre todo pedir la sabiduría de Dios cada vez que nosotros abramos su palabra, para entenderla en la forma correcta, para eso. Y ahora voy a ir un poquito despacito, paso a paso. Recordemos que la ley del Espíritu, ¿qué hace? Dile, anula la ley del pecado y de la muerte. Eso no lo digo yo, eso es un principio bíblico. Está en Romanos 8, 1 y 2 y dice: ahora pues, ninguna condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o sea, los seguimientos del mundo, sino conforme al Espíritu, los que han sido vivificados por Cristo, ¿verdad? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, pero eso es una ley, sí, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que hay una ley por sobre la otra, hay una más fuerte, hay una ley que hace, anula la anterior. Y la ley del pecado, que es la que está siendo anulada,
es fácil y todos la sabemos. ¿Sabe cómo dice? El alma que pecare, esa morirá. Esa es la ley. La ley del pecado es: todo el que pecare va a morir. Es reo de muerte. Eso es lo que dice. Todos pecamos, pero dice que los que están en Cristo no recibirán ninguna condenación. Y eso hasta ahí creo que lo llevamos clarísimo, ¿verdad? Ahí está bien. Ahora, el 3:22 Romano dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, o sea, todos son reos de muerte. Y dice, y están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos contacto con Dios. Hay un litigio, hay una guerra entre nosotros y Dios. Somos enemigos de Dios. No hay paz entre nosotros. Por eso viene la justicia, la justificación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para todos los que creen en Él. Dice, siendo justificados, ¿quiénes? Nosotros, los que creen, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente. Aquí no hubo ningún esfuerzo, aquí no hubo mérito alguno por parte de hombre. No lo hay. Todo ese plan de salvación debió hacerlo Dios consigo mismo, con su Hijo, con Dios mismo. Porque el hombre no puede participar de su propia salvación, porque lo dañaría. Está todo contaminado, no puede. Y sigue diciendo el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, sin mérito, solo por gracia, solo por la misericordia. Y la clave está en algo muy conocido entonces por nosotros. Lo que salva es la fe en Jesús como Señor. Eso es lo que salva. No mis méritos, ni mi esfuerzo, ni mis obras sean buenas. No importa. Eso no me salva. Fui justificado, dice, gratuitamente. Seguimos despacito. El otro. Quien ha sido justificado en Cristo, entonces no será culposo de pecar. Bueno, Romanos 4:6, un chin más adelante, o sea, siguiendo en la misma temática, Pablo dice, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. O sea, Dios le da el que la justificación gratuita por su gracia, no por obras. Fue lo que leímos en el 3, ahora estamos en el 4. Yo di un brinco. Atribuye justicia sin obras diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Qué es cubrir algo? Primero está el perdón y luego está como que le metieron un brochazo, lo taparon, lo pintaron, pero ya no se ven. O lo pusieron detrás de él. Por eso dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Lo pusieron detrás de él. Estamos tapados. El Señor Dios del universo no nos ve. Cuando dirige la vista hacia uno de nosotros, a quien ve es a Jesucristo, quien nos está tapando, como quien dice, nos recubre, nos guarda. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué significa? Que no le acusa, ni le va a imputar, no le va a tomar en cuenta. No hay causa, no hay agravio. Y si no hay agravio porque el Señor no te culpa, es como si no hubiera pecado. En otras palabras, el Señor no toma en cuenta tu pecado para que tú seas juzgado. ¿Por qué? Porque no te acusa. ¿Qué está haciendo el Señor? Cuidado con la palabra. ¿Lo está pasando por alto? No. Es que lo que se dejó en garantía con la sangre de Jesucristo no permite que se pueda ver aquello porque lo cubre en sobremanera, en supremacía. Pero la idea tiene que quedar clara. Tiene que quedar clara. Dios no toma en cuenta el pecado del creyente para imputárselo.
para acusarlo. Dios me acusa que hice algo malo. Dios te va a regañar, Dios te va a corregir, porque si eres hijo, te va a castigar. Y los castigos de Dios pueden ser muy, muy fuertes. No te pierdas en ello. Pero ahí vienen, como dicen algunos por ahí. Entonces, si Dios no me está inculpando de pecado, significa que eso es una licencia para yo pecar. Señores, más adelante Pablo mismo contesta eso, porque esa es la mentalidad del mundo. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y lo que está hablando de bajo la ley es la ley que condenaba. Era la ley de la carne, del pecado. Dice, de ninguna manera. O sea, eso no es cierto. En el 22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, como propósito, dice, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Y vuelve a recordarlo. Mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo que Dios te dio, no lo que tú merecías, no lo que ya tú te compraste, que fue la muerte, sino el regalo, la gracia por la misericordia de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice vida paulatina, un tiempo hasta que vuelva a pecar, sino que dice que el regalo que te dio esa vez es vida eterna. Nadie cae de la salvación, de la gracia. Nadie, una vez que ha sido salvo, no puede. Porque no hay pecado que pueda ser mayor que la sangre de Cristo. No puede. Yo estaba dando una prédica, sé que se lo conté una vez. Estaba dando una prédica a un grupo de jóvenes de una iglesia pentecostal, de hermanos pentecostales. Y me acuerdo que uno de los jóvenes y dijo, si yo estoy, ¿verdad?, sin pecado en un momento dado, pero me exaspero, me incomodo y largo una mala palabra. Entonces, pequé. Y le dice una señora de al lado, sí, ciertamente, hijo mío, has pecado. Y dice, ¿y qué debo hacer para ser restaurado? Y dice, tienes que ir a esa sangre preciosa de Jesucristo y bañarte con toda ella, pedir perdón arrepentido ante el Señor para que Él te perdone. Y yo me quedé pensando así, dije, wow, que una mala palabra tenga más poder que toda la sangre de Jesucristo, que puede eliminar la voluntad de Dios Padre de que nos haya hecho perfecto una vez y para siempre por medio del sacrificio de Jesús. El que yo tire un San Antonio, entre comillas, o lo que fuese que yo dijera, por amor de Dios. ¿Cómo nosotros estamos achicando el poder de Dios y tomando a menos la sangre del Redentor? Y lo hacemos, nosotros mismos sin darnos cuenta lo hacemos. No le hemos dado la potencia de vida a esa acción del Señor de habernos limpiado de todo pecado. Y de no tomar en cuenta ninguno de los pecados nuestros. Ni antes, ni ahora, ni después. ¿Qué cosa, La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna. No vida parcial, no vida momentánea, no vida condicionada. Porque Él no me tomó en cuenta para salvarme. No me tomó en cuenta. Es una decisión de Dios, de su soberanía. ¿O no es así? Pero la fe con la que nos salvamos proviene de nosotros. Es un don de Dios. Y si es Dios quien me lo da, Él lo da a quien quiere. Como Él dice, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Entiéndalo o no, hermano, Dios hace las cosas como Él quiere y no está sujeto a presunciones nuestras. No, pero debiera ser, no importa lo que usted cree que debiera ser, sino lo que Dios ha establecido por sí mismo y por su soberanía, que es eso y no más de ahí. No tenemos que adecuar la palabra de Dios a nuestros pensamientos. Somos nosotros ya que debemos limpiar esta cabezota
y dejar que el Espíritu Santo penetre en nuestra mente, en nuestro corazón y nos llene de la verdadera palabra de Dios, para que entendamos cuán grande, cuán hermosa es. Miremos la carta de los Hebreos, sea Pablo o otro que ya la haya hecho, pero donde se le trata de explicar la gracia a los judíos, porque en Romanos estamos explicando la gracia a ¿quiénes? A los gentiles, facilísimo, pero hacérsele entender a un judío no es tan fácil. Y voy a hacer lectura. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias. Eso era ya una de las profecías que se había dado anteriormente, como una promesa al pueblo. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Y eso era hablando de cómo iba a ser la gracia. En otra versión dice, pues tendré misericordia. Una dice propicio, otra dice misericordia, es lo mismo. De sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. En otra dice transgresiones. Pero habla en esta última, lo buscas en el griego y dice de su pecado. Y volvemos a ver el pecado como algo, como una persona abstracta. Le puso como un cuerpo, el pecado. ¿Ok? Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, ¿quién? Está hablando de la figura del Mesías, de Jesucristo, y dice, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿En medio de quién? De yo y Dios. Eso es lo que hace. Hay una litis porque hay una falta. Cuando Él quita la falta, Jesucristo, por medio del sacrificio de sí mismo, no hay litis. Por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No era la paz del mundo, era la paz con Dios. No tenía que ver la paz del mundo con esto. Es paz con Dios. Pero dice, una vez y para siempre. Y ustedes se ponen a leer el 9 y el 10 y aparece como 4, 5, 6 veces. Una vez y para siempre. Ah, no, nosotros vamos a seguir sacrificando a Jesucristo porque hay que ir a bañarnos con la sangre otra vez. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado ya, para salvar a los que le esperan. No necesariamente nosotros, hay otras personas que le están esperando, porque la iglesia no va a estar aquí esperando que Jesucristo venga a salvarlo. La iglesia se va. Sigue, Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, ahí subrayo y le doy énfasis, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan, o sea, a los que buscan perdón. ¿Saben lo que es hacer perfecto? Hacer pleno, hacer sin falta, hacer completos. Y el que está completo, pleno y sin falta, ¿qué necesita? Nada, nada. Pues miren, no se podía, había que estar haciendo aquello como un reenviado cada año, etcétera. Y dice, pero si yo comparo el 10:1 con el 10:14, oigan lo que dice el 14 para que comparen, ¿verdad? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que Él apartó, a los que Él llamó, a esos que también glorificó. Fue que Él hizo perfecto, dice, con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, para siempre. ¿Qué estamos hablando? Pero ¿cómo me he hecho perfecto? Yo peco, yo soy imperfecto. Uy, sí. Y dice que conjuntamente con Él nos dio gloria. Ay, pues yo estoy aquí mal pasando. Esas son las cosas que no logramos entender porque no nos ubicamos en los verdaderos fundamentos en que estamos. Nosotros no podíamos estar ofreciendo sacrificio. ¿Por qué? Porque entonces
teníamos que estarlo repitiendo porque tenemos conciencia de pecaminosidad. Hebreos 10:2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, o sea, el sacrificio, limpios una vez, el Señor nos limpió, sí, nos hizo perfectos, sí, estamos limpios, dice, no tendrían ya más conciencia del pecado. ¿Ven cómo se está complicando la cosa? No tendrían ya más conciencia. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toro y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. No podía quitarlo. No podía hacer una remisión. Eso es quitado también. Y continúa entonces todo Hebreo revelando la salvación que es por la gracia. Dice 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha, vuelve y dice, una vez y para siempre. 11. Y ciertamente todo sacerdote entrará día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Si yo peco y tengo que estar quitando pecado, entonces la sangre de Jesucristo no fue suficiente. Y viene siendo como el sacrificio de él, como el de derramar la sangre de los machos cabríos también y de los toros. Dice claro que no es así. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, mis hermanos, no hay más sacrificio por pecado. Pero hermano, ¿y cómo me va a perdonar Dios si no hay ya no hay más sacrificio por el pecado? Porque ya tú has sido perdonado de pecado. Una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y cuando se sentó, ¿qué significa? Que concluyó su tarea, terminó su trabajo. El 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. ¿Y por qué razón? Por lo que leí ahorita. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esa culpa, vamos a llamarle, es verdad, uno hace acciones que no son correctas y uno debe sentir que no está bien. Pero esa culpa de que yo tengo que pagar por algo no proviene de Dios, porque eso está pago. La culpa que yo debo sentir es de haber fallado, pero no de que yo tengo que cargar y que pagar, porque eso no es así. Yo estoy desmeritando, quitándole mérito a la sangre de Jesucristo. Hay personas que han tenido pecados escandalosos en su vida, y ustedes lo ven que viven cargando con eso años, tratando como de llevar cierta situación como de expiación por el pecado mismo, manteniendo el perfil bajo, tranquilo. ¿Por qué? Porque pecó. Ajá. Y lo que estás haciendo es rechazando la efectividad del sacrificio de Jesucristo. Dice claramente, y lo añade ahí, en ese mismo capítulo 10, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, ¿vieron? Remisión de esto, como leímos al principio, no hay más ofrenda por el pecado. No puedes hacer nada para conseguir perdón. Ya el perdón te fue otorgado, vamos a decir que por adelantado. Y esa es la máxima verdad. Donde hay remisión de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. No vas a hacer nada para eso. Ahora vamos a ver algunos versos que podrían a partir de hoy tener un poquito más de significado para nosotros. Por ejemplo, hay algunos aquí en Primera de Juan que dicen que el cristiano no peca, y esto me pone a mí, o me ponía, ¿verdad? Fíjense cómo dice, en el 1:3-5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Los quitó? Por tanto, tú no puedes tener ya. Y dice, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca.
Ah, caray, no peca. Oigan bien, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué? Porque no es de él. Pero si tú eres de él, si tú eres cristiano, no pecas. El 9, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, ¿verdad que sí? Hechos nuevas criaturas, dice, no practique el pecado. Bueno, hermano, es que podemos pecar pero no practicar. No, esto está claro. Estamos hablando de imputar, inculpar, acusar. Dice, no practique el pecado porque la simiente de Dios, ¿quién es la simiente de Dios? Jesucristo. Dice, permanece en él. Claro, el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu de Cristo. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, ¿usted peca? Sí, yo peco. Entonces tú no eres nacido de nuevo. Tú no eres nacido de Dios. Pero según esto dice que tú no puedes pecar porque tú eres nacido de Dios. Porque la simiente de Dios, que es Jesucristo, que está en nosotros, no nos permite pecar. Si es así, es porque Dios nos guarda. No pecamos. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda. O Dios no está haciendo bien su trabajo, la simiente de Dios, porque nosotros pecamos. O es sencillamente que ya no hay pecado en nosotros. Que esas faltas que nosotros a veces nos quieren dar ese sentido de culpabilidad, no lo tienen como tal. Porque es más grande la gracia que Dios nos dio, el perdón que Dios nos dio, que nosotros estar cargando y tratando de eximir algo que no podemos. No podemos. Sabemos, sí, que todos pecamos. ¿Cómo? ¿Y es qué es lo que ocurre? Nuestro pecado no se nos cuenta como deuda por Dios. El cristiano para Dios ya no peca, está en paz con Dios. Esa paz no se rompe porque tú hayas hecho algo que no está correcto. Tú no tienes litis contra Dios, ni Él contra ti. O mejor dicho, Él contra ti, porque tú nunca la vas a tener contra Él. Y todo eso es por medio de la sangre de Jesucristo, la cual muchas veces no le damos el valor suficiente. Dice en Hebreos 10, para aquellos que sí practican, dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Pero habla de pecar deliberadamente, apota, como decimos aquí en Santo Domingo. Si no entramos en ese nuevo pacto, que era el pacto de la gracia, eso que leímos en Mateo, el pacto de la salvación por gracia, no tenemos ya otra manera de resolver el pecado, como no la ha tenido el judío que no se acogió a la salvación por medio de la gracia de Jesucristo y está todavía padeciendo todo lo que ha padecido por haber negado al Hijo de Dios. Y si nosotros hubiésemos hecho igual que ellos, estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados, condenados irremediablemente y sin remedio. Bueno, que es lo mismo. Pero como dice, ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Donde se nos quitó el pecado como algo que imputarnos, que acusar, dice, ya no hay más ofrenda, ya no hay más trato con el pecado. Ya no hay expiación alguna que nosotros podamos hacer. Y despreciar esa verdad es despreciar a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Miren que se lo repito y mucho, porque una de las cosas que a veces uno carga muchos años y a veces toda la vida es una culpa. Está bueno. Son libres. ¿Cómo van a cargar con la culpa del pecado si Cristo ya nos liberó? ¿Para qué dio su sangre? Son libres. Entonces yo pregunto, ¿es perdón de pecados o remisión de pecado? Jesús pagó por todos nuestros pecados, presente, pasado, futuro. Y eso no es un permiso para pecar, ni tomar a la ligera las faltas contra Dios. Recuerden que Dios a sus hijos disciplina hasta con muerte. Esta interpretación del perdón del pecado para el creyente no es compartida
como le dije, por muchos grupos cristianos, porque no les parece razonable que el cristiano no tenga algo que pagar por su pecado. No le gusta la total dependencia de Dios en este asunto de la salvación. Y no es posible tanto, una gracia tan grande, una salvación tan grande solo por la fe, sin nosotros haber puesto nada en ella. Pero si entendieran que ni aún cada uno de nosotros, dando toda nuestra sangre, pudiéramos cubrir ni siquiera el más pequeño de nuestros pecados, y que todas nuestras buenas obras que podamos hacer no nos ganarían ni siquiera un segundo ante la presencia de Dios, en la cual ahora disfrutamos por medio de la paz de Cristo. Y eso que sencillamente lo único que tenemos que hacer es creer en el Hijo. Y es hora de que todos lo hagamos, y no de boca, sino con verdadero sentimiento, compuesto todo nuestro corazón, todo nuestro espíritu y toda nuestra mente. Y que no sigamos, quizás algunos de nosotros, despreciando una salvación tan grande como la que nos dio el Señor Dios del universo a través de su Hijo, que le costó hasta la última gota de su sangre. Culmino con la última lectura, que sé que le he tenido que leer mucho hoy, pero espero que de verdad entiendan que eso es la palabra, es lo que dice. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Dios del universo, haz que ciertamente hayamos entendido esto para que podamos, aquellos que aún de una manera u otra no estamos disfrutando de esa paz completa, esa paz, Señor, que inunda todo nuestro ser. Así debe ser. Y que solamente la disfrutamos a medias, porque todavía tenemos sentimientos culposos, Señor. Porque todavía estamos cargando, pretendiendo con eso que de alguna manera u otra es una forma de nosotros pagar lo que hemos hecho. Espero, Señor, ciertamente que estas mis palabras pues no hayan sido malinterpretadas en ninguna de sus formas, y que tu Santo Espíritu pues haya arreglado cualquier mala información que yo, sin deseo alguno, haya podido dar. Bendícenos a todos ahora en la hora de partir, y que podamos seguir adelante, Señor, escudriñando tu palabra cada día más. En el nombre de Jesús. Amén.